Buenas noches, soy Diana María Moncada, estudiante en la Tecnología de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para esta ocasión voy a hacer una pequeña exposición acerca de la membrana plasmática o más conocida como la membrana celular. Algunas de las funciones de la membrana es la protección de la célula y la forma que da la membrana a ella. El aislamiento de la célula manteniendo el citoplasma y los organelos dentro de la célula y limitando la entrada y salida de sustancias del exoplasma a la parte intracelular. También controla la entrada y la salida de sustancias, pues permite que entren nutrientes o moléculas necesarios que la célula necesita, pero también que salgan desechos. Otra función necesaria e importante de la membrana es la de la comunicación que tiene con otras células y con el entorno mediante las glucoproteínas y los glicolípidos. Ahora vamos con la estructura. Aquí presentamos un modelo fluido donde vemos una bicapa de lípidos. La capa externa se llama hemimembrana exoplasmática y la membrana interna se llama hemimembrana protoplasmática. Vamos con las estructuras. Estos círculos azules los llamamos fosfolípidos. Esta estructura presenta dos partes. La parte circular a la que le llamamos cabeza y la parte de abajo en verde son las colas. La cabeza es apolar, hidrofílica y por tanto es afín con el agua, más la parte de las colas está hecha a base de ácidos grasos, lípidos, por lo tanto son hidrofóbicas, repelen el agua. Entonces a esta estructura de fosfolípido le llamamos anfipático. Aparte de los fosfolípidos, la membrana plasmática tiene otros componentes, otras estructuras, como son las de las proteínas integrales. Estas son proteínas integrales, ella es una proteína de hélice y esta es una proteína transmembranal. Ellas atraviesan toda la capa, toda la bicapa, porque son importantes para el transporte, en lo cual hablaremos en unos segundos. Bueno, vamos a hablar, aparte de esta proteína transmembranal, de otro tipo de proteínas, como lo son estas proteínas, que son proteínas periféricas, se encuentran a las afueras de la membrana, en la parte exoplasmática, pegadas a la membrana. Son importantes porque estas lo que funcionan como receptoras, reciben algún tipo de sustancia, de molécula o inclusive una señal. Seguimos con las proteínas integrales, ya habíamos hablado de las proteínas integrales necesarias para el transporte de sustancias. Vamos a hablar también acerca de las glucoproteínas. Las glucoproteínas, estas son glucoproteínas, perdón. Las glucoproteínas contienen carbohidratos además de proteínas. Estas cumplen con la función de relación, o sea, permiten la comunicación de una célula con otra. Al igual que los glucolípidos. Los glucolípidos son lípidos con carbohidratos y también funcionan para la función de relación y comunicación con el medio exterior. Estos son los glucolípidos, los que se pegan a las glucoproteínas. Y el colesterol. En la célula animal, el esterol es el colesterol. Este lo ubicamos en medio de la bicapa. Y es importantísimo porque le ayuda a tener rigidez a la membrana para proteger a la célula. Vamos a pasar ahora al transporte de sustancias. La membrana tiene permeabilidad selectiva, o sea, que permite el paso de algunas sustancias, pero de otras no. Hay dos tipos de transporte de sustancias que son el transporte pasivo y el transporte activo. Se diferencian en que el transporte pasivo no necesita generar un gasto energético, mientras el activo sí necesita de las moléculas de ATP para poder hacer su tarea de transporte. ¿Por qué? En el transporte activo encontramos que hay gradientes concentrados. Estos gradientes permiten que las moléculas y sustancias que hay por fuera de la célula tengan más facilidad para entrar por medio de la proteína transmembranal.
porque aquí el gradiente de concentración es mucho menor, es mucho más bajo. Esto se llama difusión facilitada. Hay otro tipo de difusión que es la difusión simple y es por donde las moléculas tienen la facultad de pasar por el medio de los lípidos. También existe la ósmosis. Eso tiene que ver con el paso del agua también por medio de los fosfolípidos y esto ocurre cuando hay mayor cantidad de solutos por fuera de la célula, en el líquido extracelular, que en el líquido intracelular. Pasamos entonces al transporte activo. Ocurre totalmente lo contrario. El transporte activo empieza en la parte interna de la célula y ocurre cuando la célula no necesita determinadas sustancias y las quiere liberar, los desechos. Entonces, ¿qué hace la célula? Manda las moléculas a la proteína transmembranal y lo que hace la mitocondria es soltar sus moléculas de ATP para que ellas ayuden a salir estas sustancias. Esto porque por el mismo gradiente de concentración que hay en la parte exoplasmática, que son mucho más que las que hay adentro. Existen otros tipos de transporte como la fagocitosis y la pinocitosis, que es cuando la capa membranal se abre para recibir grandes cantidades de sustancias, nutrientes o moléculas que la célula necesita. Cuando son sólidos son fagocitosis y cuando son líquidos son pinocitosis. Caso opuesto ocurre con la exocitosis. La exocitosis ocurre de adentro de la célula hacia afuera y es cuando la célula necesita eliminar esas mismas grandes cantidades de sustancias, desechos que ya no necesita. Fue un placer, muchas gracias. Feliz noche.